Muy bien, buenas noches nuevamente. Hoy vamos a continuar el tipo o la familia de los algoritmos que llamábamos diferencia temporal. La semana pasada o la clase pasada comenzamos hablando del Q-Learning, que es uno de estos algoritmos. Y hoy vamos a hablar del doble Q-Learning. Entonces, antes de comenzar, pues es pertinente hacer un pequeño repaso de lo que es aprendizaje de diferencia temporal, el Q-Learning y luego el doble Q-Learning para poder estar todos en contexto, ya que el doble Q-Learning está derivado del Q-Learning, tal como su nombre lo indica. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la siguiente diapositiva es verificar si hay dudas sobre el tema de Monte Carlo. La semana pasada no habían dudas, entonces me gustaría volver a preguntar y en caso de que haya dudas aprovechamos de aclararlas en este espacio. Entonces, ¿alguna duda por parte de ustedes sobre los temas, los métodos Monte Carlo? Ok, perfecto. Entonces pasamos directo a el repaso de Q-Learning. Lo primero que tenemos que recordar para entrar en contexto es que el Q-Learning está en la categoría del aprendizaje de diferencia temporal. Y esta categoría se denomina así porque el funcionamiento es algo análogo a lo que yo voy a dibujar acá. Es estar en un estado S, ejecutar una acción, llegar a un estado S' y en el caso particular del Q-Learning, allí ya estoy habilitado para hacer una actualización en ese step. Ahora, es importante destacar que el aprendizaje de diferencia temporal no solamente trabaja la actualización considerando dos estados, también se pueden considerar más estados y acciones incluso. Lo diferenciamos de los métodos Monte Carlo porque el método Monte Carlo siempre espera alcanzar un estado terminal y en ese momento es que ejecuta la actualización. A diferencia, el aprendizaje de diferencia temporal la va a hacer, si se quiere, de una manera más paso a paso. Pero el paso puede ser variable, que es lo que quiero resaltar hoy. Entonces, el Q-Learning trabaja así, como está especificado en este diagramita pequeño que hice en color rojo, pero también pudiéramos tener más, eh, considerar más estados y acciones. Y eso es lo que se le conoce como el N-step, N cantidad de estados, por ejemplo. Entonces, lo quiero dibujar para que quede claro, sería estar en un estado, ejecutar una acción, alcanzar otro estado. Entonces voy a colocar aquí el estado S, alcanzo el estado S' con la acción A1 y después ejecuto otra acción, que la voy a llamar A2 en este caso, y alcanzo otro estado, que es el estado S'. Y allí yo también puedo hacer una actualización. Entonces, eso todavía sería considerado aprendizaje de diferencia temporal. Eso es lo primero que quería que recordáramos. Ahora, dentro del aprendizaje por referencia temporal es que está Q-Learning. Y Q-Learning lo que hace es seguir este algoritmo que pueden ver ustedes acá en la pantalla. El algoritmo está basado en construir una relación entre los estados y las acciones a medida de que de que vayan sucediendo en el desarrollo de la gente desenvolviéndose en un entorno. Entonces la idea, que es lo que voy a dibujar aquí en una tablita de verde, la idea es tener una relación
de estados a acción. Por ejemplo, cada vez que lo dibujamos, ponemos los estados acá en las filas, son todos los estados, y en las columnas ponemos las acciones. De manera tal que cada vez que ocurra un par, estado-acción, se actualiza su valor. Por ejemplo, acá. Eso es la idea. Ahora, ¿por qué habíamos visto los bandits? ¿Por qué habíamos visto aprendizaje basado en la programación dinámica, que también lo llamamos planificación? ¿Y por qué habíamos visto Monte Carlo? Porque todas esas ideas están de alguna manera aquí incluidas. De hecho, yo les resaltaba que es la primera vez que veíamos juntos los hiperparámetros alfa y gamma en una ecuación, porque en las estrategias anteriores se utilizaban en ecuaciones distintas. Entonces, el Q-Learning es un algoritmo, pudiéramos decir, simplificado si consideramos los pasos que tenían que seguirse en los otros algoritmos que habíamos visto anteriormente, y poderoso porque en realidad tiene una versatilidad muy grande, sobre todo porque permite que una gente aprenda en un entorno donde no se conoce su comportamiento, y el comportamiento pues lo veríamos en un modelo de entorno. Entonces, esta es la principal ventaja. La desventaja ya la vimos la clase pasada, y allí sí le voy a dar a usted la palabra. ¿Alguno que me recuerde cuál es la desventaja del Q-Learning? Lo que veíamos con Frozen Lake. A ver, Alfredo, ¿estás ahí, Alfredo? Sí, ¿Recuerda los que veíamos con Frozen Lake? sí. Que se pudiera considerar una desventaja. ¿Qué fue lo que observamos? Em, que técnicamente es que el algoritmo no es muy escalable, o sea, si hay muchos estados. Sí, señor, exactamente esa es la respuesta. Cuando hay muchos estados, entonces Q-Learning requiere muchas iteraciones para poder hacer buenas estimaciones. Entonces, ahí está la limitación del Q-Learning. Y no solamente del Q-Learning, sino de todos los algoritmos que se representan así de manera tabular. Se le conoce a este estilo. Luis, ¿qué ibas a decir? Adelante. Pues prácticamente iba a decir que era lo de la escalabilidad y también que, bueno, creo que eso también pasa con los algoritmos de recursivos, ¿cierto? Que, por así decirlo. Bueno, en el caso particular de este algoritmo Q-Learning, por ejemplo, si te refieres a la memoria, este, en realidad él va a estar trabajando sobre el mismo espacio de memoria, porque como has visto en las implementaciones, lo que hacemos es que la reservamos desde el comienzo y vamos a darles valores a esos mismos espacios. Y lo que estamos haciendo es actualizando en realidad los valores. No sé si te referías a eso de la memoria, Sí, 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 Luis. correcto, sí. Ya, ya. Ok. Sí, pero entonces no sería análogo a lo de la recursividad, sino a lo que tardaría la ecuación en lograr hacer una buena estimación. Está más bien relacionado a eso, que requiere muchas iteraciones para hacer buenas estimaciones. Y una buena estimación, pues es lo que permite que él ejecute la acción apropiada, que es lo que se le conoce como la acción óptima. Entonces, efectivamente, esa es una de las limitaciones. Y hoy vamos a ver otra alimentación que es un sesgo que descubrieron estudiando Q-Learning, y se resuelve con doble Q-Learning. Entonces, para terminar el repaso, eh, vamos aquí a... Esto ya es un macroalgoritmo, pero vamos incluso a hacerlo más corto. Estos son los pasos que seguimos con el Q-Learning. Primero, inicializamos, que es lo que está aquí, las primeras dos líneas. Entonces, en la inicialización,
los valores de la tabla yo los puedo poner arbitrariamente. Por lo general, para nosotros estudiar en la evolución lo inicializamos en cero, pero también lo pudiéramos iniciar aleatorio o en otros valores. Y los parámetros, por lo general, estamos usando un alfa de 0,1 porque es lo que se ve en los análisis. Entonces, si usamos ese alfa, cuando hagamos los experimentos, pues podemos tener esos comportamientos allí. Pero ya hemos visto, analizando las otras ecuaciones o los otros algoritmos, que esos valores de alfa y gamma y epsilon, al cambiarse, pues afectan de alguna manera el comportamiento del aprendizaje. Y en el caso particular de hoy, pues vamos a usar unos hiperparámetros, el que se usa en la explicación del libro, para poder reproducir el problema de sesgo. Entonces, el primer paso es la inicialización, lo que hacemos con el Q-Learning. En otros algoritmos, nosotros inicializamos una política. Acá no la inicializamos. ¿Por qué? Porque nuestra política va a estar directamente derivada de los valores de la tabla de QDSDA. Entonces, lo primero es inicializar. Lo segundo es seleccionar una acción y esa acción va a estar derivada de la política, que es lo que les decía. Y el que más hemos utilizado, la estrategia, es Epsilon Greedy. Epsilon Greedy me permite definir qué tanto voy a explorar y qué tanto voy a explotar. Recordando que explorar es una acción aleatoria y explotar es utilizar lo mejor que conozco. Eso es lo segundo. Y lo tercero, bueno, yo voy a llamar bueno, sí, lo segundo y lo tercero es ejecutar esa acción. Y finalmente hacer la actualización, que es la ecuación que está allá. Entonces, si hago eso de manera, bueno, en un loop, de manera iterativa, eventualmente puedo obtener una estimación que me describa el comportamiento del entorno. Ahora, ¿qué tantos episodios o qué tantas iteraciones debo yo ejecutar para encontrar las mejores estimaciones? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Estás ahí, Natanael? Yosmar, ¿estás ahí? Sí, profe. Ajá, Yosmar, ya con la experiencia que hemos tenido revisando los otros algoritmos, ¿cómo pudiéramos definir alguna manera de saber cuándo detenerme? Entendiendo de que ya he alcanzado la estimación apropiada por los valores óptimos. ¿Qué se te ocurre? O sea, la condición de parada para cada episodio. Sí, no, pero no para cada episodio, sino para el algoritmo. Para el Algo algoritmo en parecido general. algo parecido al de Q-Learning. Cuando ya no se mejora cada evaluación. Sí, señor, por ahí va. Y eso era lo que veíamos nosotros en el de Policy Iteration, que en Policy Iteration estábamos buscando que la política se estabilizara, por eso teníamos ese valor booleano que era isStable, y cuando se estabilizara, pues nos deteníamos. En Q-Learning sería lo mismo, pero acá a eso le vamos a llamar convergencia, cuando los valores converjan en algún punto. Diego había levantado la mano, pero creo que acaba de salir. Ajá, Diego, adelante, ¿qué ibas a decir? Perdón, ¿me preguntaron algo? Sí, Diego, que estábamos conversando acerca de la manera de saber cuándo detener el algoritmo. Y tú habías Ah, levantado la mano.
Sí, cuando la diferencia de, entre un estado y el que se va a actualizar sea muy pequeña. Exactamente, y es lo que le estaba diciendo a Yosmar, porque también respondió muy bien Yosmar. Y a eso lo que les estaba diciendo es que a eso lo vamos a llamar convergencia, cuando los valores converjan. Entonces, ¿cuándo convergen? Pues cuando ya no cambian o la variación es mínima, es un error muy pequeño, una diferencia muy pequeña. Entonces, en general, esa es la idea del Q-Learning. Ahora sí, pregunta para todos. ¿Alguna duda del Q-Learning? Es importante que quede claro para poder entender el doble Q-Learning. Ok, si no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Primero la contextualización, después el algoritmo y el caso de estudio como siempre. Comencemos con la contextualización. Para cierto tipo de problemas o para ciertos tipos de entornos, cuando estuvieron estudiando el Q-Learning, fue de interés porque se le vio mucho potencial. Encontraron que había un sesgo para ciertos entornos. Y el entorno minimalista que está aquí expresado en la diapositiva, pues lo describe muy bien cuando sucede ese sesgo. Entonces, les voy a explicar en qué consiste el entorno. Repito, el entorno es para poder reproducir cómo se produce el sesgo. Entonces, es una versión minimalista de lo que debe ocurrir. Entonces, tengo aquí 4 estados. A ver, ¿quién más está? Abraham. ¿Cuáles serían mis estados? Con las intuiciones de lo que ya hemos visto de ese gráfico, ¿cuáles serían mis estados? Bella. Sería B, sería A, y estos que son cuadrados son estados terminales. Entonces esto le podemos poner acá, este puede ser C y este Y puede el otro ser D. D. Ajá, entonces tenemos esos 4 estados allí representados. B, A, C y D. Gracias, Abraham. Eh, ¿Quién más está por allí? Eberto, ¿estás por ahí? Sí, bro. Ajá, Eberto. Igual, viendo el diagrama y lo que hemos aprendido, ¿cuáles dirías tú que son las acciones? Las acciones que dice ahí son right, left, Ajá, muy bien. que va de Las A a acciones D, son... de A a B y la que va de B a C, que es la que está marcada Sí, diferente. pero en realidad son dos acciones. Entonces, las acciones Son son solamente pasar de un estado a otro. Entonces, el modelo del entorno pues, es muy sencillo, porque si estoy en el estado A y ejecuto la acción derecha, voy al estado terminal D. Y si estoy en A y ejecuto left, voy al estado B. Y en B, estos 3 puntos que están aquí, es haciendo referencia a cualquier acción que ejecute me va a llevar a un estado terminal. Ahora, en este caso, como ahí tenemos claramente que al menos hay 2, pues entonces aquí pudiéramos decir que así yo seleccione left o seleccione right, él me va a mandar por un estado terminal. Para un estado terminal que no es A. Eso es lo importante de ver allí. Y pudiera tener más acciones, que igual me van a llevar hacia un estado terminal. ¿Sí? Ahora, ¿quién más está por ahí? Natanael está, yo aquí lo veo en la foto. Natanael, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Ah, sí está. Ajá, Natanael, tengo
los estados, tengo las acciones. ¿Qué me faltaría para definir mi proceso de decisión de Markov? Las transiciones. Ajá, las transiciones, que ya más o menos las describí cómo son. ¿Y qué más? Las transiciones y la recompensa que Y las, obtengo ejecutando. sí, señor, y las recompensas. Muy bien, Natanael. Las transiciones y las recompensas. Entonces, con Ujú. respecto a las recompensas, ¿quién me ayuda? Andrés, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ajá, Andrés, ayúdame un poquito con las recompensas. Igual, viendo el diagrama y con las intuiciones de lo que hemos aprendido, ¿cuáles serían las recompensas? Los valores de 0 y el que es menos 0.1 y 1. Exactamente. Muy bien, Andrés. Entonces, aquí las recompensas eh, son de la siguiente manera. Si estoy en el estado A y ejecuto la acción derecha, tengo una recompensa de 0, que es la transición en la que me hablaba Natanael. Si estoy en el estado A y ejecuto izquierda, tengo una recompensa de 0. Entonces, si yo tuviera un entorno que nada más tuviera 3 estados, uno terminara a la izquierda, uno terminara a la derecha, y ya en el medio sería lo mismo ir para la izquierda o para la derecha. Pero en este caso, si yo voy para la izquierda y si yo ejecuto cualquier acción, voy a tener una recompensa que se va a distribuir como, que se va a comportar como una distribución normal, con media menos 0.1 y desviación estándar 1. Entonces, más o menos eso sería, voy a dibujarlo aquí de otro color, acá voy a poner azul, en la esquina superior derecha lo voy a dibujar, y la distribución normal sería más o menos así. Voy a pasar aquí una línea horizontal, una línea vertical, y en esa línea vertical voy a poner menos 0,1 porque es la media. Entonces quiere decir que allí van a estar la mayoría de los puntos, algo así como lo que estoy dibujando, como una campanita donde apareció una línea sola, vamos a borrar aquí. Una campanita donde el punto más alto está relacionado con el 0.1. Algo así sería eso. Algo así. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo eventualmente, cuando esté en el estado B y ejecute cualquier acción, voy a obtener recompensas mayores a 0.1 y eventualmente voy a obtener recompensas menores a 0.1. Es decir, a veces van a ser positivas, a veces, por ejemplo, a veces puede ser 1 o 1,5 y a veces puede ser menos 0,5 y así, ¿no? Menos 2. Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer a Daniela, ¿estás ahí? Sí, profe. Ajá, a Daniela es con tu primera impresión, sabiendo que el estado inicial es el A, por aquí me lo están indicando, ¿qué sería mejor? ¿Irse por la derecha o irse por la izquierda? Sabiendo que no hay retorno. Cuando eliges derecha, eliges derecha. Cuando eliges izquierda, eliges izquierda. Conociendo esa información que te estoy dando, ¿cuál sería a primera impresión el mejor caso? Irse por la izquierda, porque Irse, tanto por irse la por la derecha como izquierda. por la izquierda tengo cero. Irse Ajá. por la izquierda, ajá, porque tanto por la derecha como por la izquierda adquiero cero. Pero ya cuando llego a la B, puedo pasar un estado terminal, que bien, puedo acabar con el menos 0,1, pero también tengo la posibilidad de agarrar el 1, que sería más de lo que hubiera obtenido si me hubiera ido por la derecha. Ok.
Coalbert, adelante, que estás lanzando la mano. Sí, no, bueno, lo que dice no es eso de ser menos 0,11, es, o sea, tiene probabilidad más de quedar en un número negativo que en uno positivo si se va por la izquierda. Sí, la Porque, probabilidad de obtener menos 0,1 es la más alta porque es la por media. eso, y si es una distribución normal, entonces allá hay más probabilidades de que salga un número negativo menor a 0. Entonces, por la derecha va a tener mejor resultados. Ajá, entonces eso es lo que tenemos que ver exactamente. Un paso, pero un tiempo después, no inmediatamente, sino en el siguiente estado. Es Lo que exactamente estamos lo que viendo, ¿no? tenemos que ver. Ajá. Adelante, Andrés. A ver, escuchemos a Andrés. Sería más o menos lo que se estaba conversando en la última clase de entornos, o sea, el agente en tal caso se encontraría en un estado en el de evitar el sufrimiento, ¿no? O Ok, sea, yéndose, y si eso es así, entonces debería ir para la derecha o para la izquierda, estando en el estado A. depende de qué profundidad pueda visualizar la gente. Si en una primera instancia les es indiferente irse a cualquiera de los dos. Imagínense que es el Q-Learning. Claro, en un resultado general le resulta mejor irse hacia la derecha. Entonces exactamente eso es lo que quiero que analicemos. Porque, y lo bueno de haber visto los métodos de Monte Carlo es precisamente eso, porque nos da la noción de aleatoriedad, que de hecho van a ver que esto se resuelve con la maravilla de la aleatoriedad, ya van a ver en el algoritmo. Entonces, pues, fue muy importante que hubiéramos visto Monte Carlo para entender el peso que tiene la aleatoriedad en estas estimaciones. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ese tipo de algoritmos, la estimación, así como lo hemos visto muy intuitivamente en todos los algoritmos que hemos pasado, desde el bandit, la estimación en realidad es la media. Entonces, después de haber conocido el entorno, se supone que la estimación de estar en el estado A e irse por la derecha es de una recompensa de valor 0. ¿Por qué? Porque el promedio de siempre recibir 0 dividido entre las veces que recibí 0 es 0. Y cuando me voy por la izquierda, ciertamente en algunas ocasiones voy a obtener valores positivos. Voy a obtener 1, 1.5, 1.2, que pareciera que es mejor que 0. Pero cuando estos algoritmos alcanzan la convergencia, que es la estimación, esto se traduce a menos 0,1, que es lo que estaba diciendo Andrés. Ahí, eso es un guión y esto es una coma, es muy feo. Voy a ponerlo otra vez, que es muy feo ya. No se entiende. Ajá, voy otra vez acá. Lo pongo aquí. Ok, sería un 0,1. Entonces, cuando ya sé que la estimación es así, pues la respuesta de mi mejor opción es irme por la derecha. ¿Por qué? Porque 0 es mayor que menos 0,1. Entonces, así es como se interpretaría. Ajá, ¿alguna duda? Ajá, Diego, adelante. No, mentira, Alfredo. Diego levantó el puño. Sí, disculpe, tengo una sola consulta y es con respecto a la distribución de probabilidad normal. ¿Siempre va a ser ese tipo de distribución de probabilidad o puede tener otro tipo de distribución para este caso en particular? En este caso en particular es esa, porque es la manera en cómo nos están ayudando a que reproduzcamos el sesgo que hay. Entonces, en realidad el sesgo ocurre cuando hay valores negativos en la recompensa. Entonces,
puede ser que después de promediar todas esas recompensas, irme por un camino se traduzca a un número negativo en promedio. Sí, sí responde eso, Alfredo, la pregunta. Sí, sí. Ok. Adelante, Abraham. Profe, y eso dependerá también la cantidad de iteraciones que tenga. Por ejemplo, si de casualidad Claro, aquí ya estamos iteraciones, asumiendo que llegó a la convergencia, sí, señor. por eso, exacto. Si de casualidad necesito solamente iterar poco, ya sé que tal vez irme por la izquierda en ese momento será la mejor decisión, pero si sobrepaso una cantidad de iteraciones, ya sé Ajá, que irme a la derecha va a ser, o sea, condicionar tal vez eso, ¿no? exactamente. Entonces, aquí, ya que estamos hablando de eso, hay que tener cuidado porque resolver un proceso de edición de Markov o un proceso de edición de Markov desconocido, que como les había comentado, es el que no tiene el modelo del entorno establecido, sino que hay que descubrirlo, pero sabemos que hay estados y acciones que se relacionan. Es decir, que yo estando en un estado ejecuto una acción y puedo irme moviendo entre esos estados. Ya sé que es un proceso de edición de Markov desconocido. Entonces, en ese caso, yo puedo empezar el proceso de aprendizaje y de repente en pocas interacciones puedo obtener la solución, dependiendo de la complejidad del problema. Sin embargo, el objetivo o la solución de un proceso de edición de Markov es encontrar la política óptima. Y eso se encuentra cuando se encuentran las estimaciones óptimas. Entonces, aunque yo he estado trabajando es más la evolución de cómo los algoritmos van evolucionando, la solución en realidad se encuentra es al obtener la estimación óptima. ¿Sí me sigue, Abraham? Sí, profe. Ok, entonces, viéndolo de esa manera, entonces ya estamos hablando de que nos están obligando a encontrar las estimaciones óptimas. A eso me refiero, que ya estamos en este punto. Entonces, cuando estudiaron el Q-Learning, se dieron cuenta de que para algunos entornos estaba sucediendo un sesgo. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta del sesgo? Porque aquí nada más les estaba explicando cómo funciona el proceso de edición de Markov reducido para reproducir el escenario de donde se obtiene el sesgo. En la siguiente diapositiva voy a explicar cómo se dieron cuenta, pero me gustaría que alguien, si hay alguna otra duda, aprovechar que estamos todavía en esta diapositiva. ¿Alguna otra duda? Ajá, Abraham, adelante. En cuanto a la desviación, eso es un valor que va a ser como un input o es algo que se determina, es algo que lo da el mismo problema, es algo que nosotros hacemos luego de hacer unos Sí, buena pregunta porque quizás, pensándolo aquí, de repente puede ser confuso. Allí la tenemos es porque es un entorno que queremos reproducir. Pero si nosotros vamos a aprender a desarrollar un entorno con Q-Learning, va a ser desconocida, no la vamos a saber. ¿Sí? ¿Me sigue? Quiere decir que necesitamos de cierta manera estudiarlo para determinar tal vez un promedio de la desviación estándar. Exactamente. Si nosotros vamos a trabajar en un entorno desconocido y de repente es muy importante, por ejemplo, en el caso del trading, que está allí involucrado el dinero, y el hecho de que yo tome una mala decisión significa pérdida de dinero. Entonces, en esos casos, tendría que estudiarse muy bien el comportamiento. O sea, no puedo solamente aplicar el algoritmo y hacer caso con los ojos vendados de lo que me diga la política. O al menos hacerle caso, pero entendiendo qué es lo que está pasando.
¿Alguna otra duda? Una duda con respecto a la gráfica, Ajá. porque si, o sea, no entendí cómo era eso, si siempre él se iba a escoger la derecha, cómo se generaba la gráfica entonces, porque entonces prácticamente nunca iba a escoger la parte izquierda, ¿no? O sea, ¿Recuerdas, ¿cómo hacía para generarse la campana de Gauss si no? recuerdas la estrategia de selección de acción que habíamos visto? Teníamos la random, teníamos la greedy, teníamos la epsilon greedy. En este caso es usando un epsilon greedy, específicamente de 0,1. Sí, porque esos son, como les dije en la introducción, son los valores que tiene el libro para poder reproducir el problema del sesgo. Entonces la respuesta sería, se obtienen después de haber, después de que un agente se ha desenvuelto en el entorno utilizando epsilon greedy con valor de 0,1. Ah, ok, ya, gracias. Ajá. Sí, de repente me faltó aclarar eso. Buena pregunta. Bueno, para eso son las preguntas, ¿no? Para descubrir dónde están los cabos sueltos. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva tengo una gráfica que explica por qué se dieron cuenta del problema del sesgo. Entonces, voy a explicarla acá. Me voy a olvidar del doble Q-Learning que está en verde. Voy a nada más a pensar en el Q-Learning, que es la gráfica que está en rojo. ¿Qué tengo en la gráfica? Tengo en el eje de las X los episodios. Tengo desde 0 episodios hasta 300 episodios en el eje de las X. Y tengo en el eje de las Y el porcentaje de seleccionar la acción izquierda cuando estoy en el estado inicial. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Se esperaría que ese porcentaje dependa de mi estrategia de selección de acción. Es lo que se esperaría. Entonces, vamos a mirar cuál es mi estrategia de selección de acción. Aquí no está especificada en la diapositiva, pero dice que epsilon es igual a 0,1. Y la estrategia es epsilon greedy, la que se usa. Voy a colocarla aquí. Epsilon greedy. Entonces, como nosotros ya sabemos cómo funciona epsilon greedy, que vale la pena resaltarlo para poder entender bien esto, cuando vale epsilon, yo voy a explorar. Perdón, cuando vale epsilon, no, cuando es con probabilidad epsilon. Es decir, si ejecuto un número aleatorio, si genero un número aleatorio, si es menor que epsilon, pues yo exploro. Y cuando es 1 menos epsilon, voy a explotar. Explotar el conocimiento, exploit. Colocar aquí exploit. Entonces, si yo tengo un epsilon de 0,1, significa que yo voy a explorar 0,1 en proporción a todas las iteraciones que haga. Voy a colocarlo acá, 0,1. Y el 0,9 de las veces voy a explotar el conocimiento. Ahora, si yo en este caso, que ya les he explicado, como ya conozco el comportamiento de las recompensas y ya sé que irme para el lado derecho me va a dar una media de 0 e irme para el lado izquierdo me dará una media o una estimación de menos 0,1, yo ya sé que lo mejor es la derecha. O sea, yo lo sé porque ya tengo todos los datos. Pero, ¿cómo Q-Learning lo aprende? Entonces veamos la gráfica. Q-Learning en principio tiene un 50% de probabilidad de irse o para la izquierda o para la derecha. Y eso es porque cuando él está explotando, en realidad es aleatorio porque está arrancando. Entonces allí, epsilon y 1 menos epsilon es aleatorio.
si comienzo tanto si comienzo con valores iniciales en 0 como si comienzo con números aleatorios. Y él al principio cree, por eso va subiendo la gráfica, que la acción izquierda es lo mejor. Al principio lo cree. Después él llega a la iteración, vamos a suponer que este es como 30 por acá, al episodio 30, perdón, y se da cuenta de que como que no es. Y entonces empieza a disminuir. Empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir, empieza a disminuir. Y eventualmente, como a partir del 250 más o menos, del episodio 250, él empieza a converger a un valor. Entonces converger es que ya no bajó más, sino que se quedó allí. Bajó, pero un poquito, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos la información precisa del escenario, nosotros conocemos o tenemos idea de a dónde debería él converger. Y él debería converger a 0.05 o a 5%. ¿Por qué? Porque el algoritmo de Epsilon Greedy me dice que 0,9 las veces él va a explotar. Y explotar, como él ya se dio cuenta de que no era la mejor opción la izquierda, él va a empezar a usar la derecha, right, con 0.9 probabilidad. Pero el 0,1 restante, recuerda que explorar significa tener una decisión aleatoria. Entonces, eso se traduce a tener 0 o 5%, para escribirlo más fácil, 5% de probabilidad sí, el 5% de las veces va a ir para la izquierda y el 5% de las veces va a ir para la derecha. Entonces, por eso, el 0,05, claro, el 0,05 va a ir para la derecha. Left, right. Y entonces yo sé que eso es lo óptimo. Pero Q-Learning no converge al valor óptimo, sino que converge, si seguimos la gráfica, como alrededor de 10. Entonces, allí está pasando algo que no le está permitiendo a Q-Learning converger. Y eso es lo que le llaman un sesgo de maximización. Entonces, hasta ahora lo que he explicado es cómo se dan cuenta de que hay un sesgo. ¿Alguna duda? Adelante, Abraham. Consulta, sabiendo que este sesgo se está generando para 300 episodios, si de casualidad expandimos en ese eje más iteraciones, vamos a ver un comportamiento que de casualidad se va a comportar lineal, o si comienza a descender hasta llegar a un punto en el cual sí llega al óptimo. Se supone que en este caso, como se identificó el sesgo, Q-Learning convergió ahí un valor alrededor de 10%, o sea, él va a seguir así, no va a bajar más. Okay. Entonces, por eso es un problema. Si él hubiera alcanzado el 5%, no sería problema y no importara en cuántas iteraciones, porque se asegurarían de que sí converge. Vale. Entonces la respuesta sería, se quedó allí. Alcanzó su convergencia en 10%. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, entonces paso a explicar la segunda parte. Ahora, la segunda parte es, si ya nos dimos cuenta de que utilizando Q-Learning en ciertos entornos, porque no sucede en todos los entornos, por eso era que estaba ese entorno allí muy específico. Claro, hay más entornos donde esas condiciones aparecen que va a afectar de esta manera. La pregunta es cómo pudiéramos nosotros entonces obtener o alcanzar la convergencia. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Y una solución
es usar el doble Q-learning, que además de resolver este problema de sesgo de maximización, también en muchos entornos tiene mejor rendimiento que el Q-learning. Y cuando hablamos de mejor rendimiento es que permite alcanzar los valores de convergencia en menos iteraciones. En este caso, una métrica sería eso, que me permite encontrar la solución en menos iteraciones. Entonces, yo sé que todavía no le he explicado cómo funciona el doble Q-learning, pero si se usa el doble Q-learning para este escenario o para ese proceso de Markov minimalista, vamos a obtener un comportamiento como la gráfica verde que está allí. En otras palabras, él no se va a dejar engañar, el doble Q-learning. Por un lado, él siempre va a tender hacia favorecer el lado derecho, y además, cuando se hable de los valores de convergencia, van a ser más cercanos al óptimo, que es el 5%, como se va a apreciar aquí en la gráfica, en el episodio 300. Entonces, viendo este análisis, por ejemplo, yo diría, no usar Q-learning, hay que usar doble Q-learning porque no solamente que no se deja sesgar, sino que además tiene mejor rendimiento a través de, incluso en pocos episodios. Ok, entonces, con respecto al doble Q-learning, que nada más hablé de manera introductoria, ¿alguna duda? Hay, con estos valores que estamos, un ejemplo, estudiando, estos valores de entrada, hay en algún momento que de casualidad el Q-learning, alterando o cambiando esos valores, pueda llegar un poco más rápido a un valor óptimo o de convergencia. Sí, cuando se hacen variaciones en el alfa y el gamma, se juega con eso, qué tan rápido llega a los valores de convergencia. Eso es cierto. Pero se garantiza que va a alcanzar el mismo valor que el doble Q-learning en algún momento. En este entorno, no, porque en este entorno se dieron cuenta de este sesgo, pero en otros entornos sí ellos convergen a los mismos valores. En otros entornos donde no aparezcan estas condiciones. O sea, me refiero a las condiciones donde pueda haber una recompensa que eventualmente me engañe, que a veces me dé valores positivos, que me emocionen, pero a veces me dé negativo, y cuando saco la cuenta, en realidad me está, en vez de beneficiarme, me está perjudicando. Es a eso. Ok, entonces voy a avanzar a la siguiente diapositiva. ¿Qué sería? Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Utilizando la misma ecuación del Q-learning, pero llenando dos tablas y combinándolas. Ahora, aquí sí, a modo intuitivo, a alguien se le ocurre cómo pudiera yo relacionar, ya conocemos la ecuación del Q-learning, cómo pudiera relacionar dos Q-learning, dos tablas de Q-learning para aprender. Adelante, David. Promediando las estimaciones entre ellos. Repite, por favor, que no escuché bien. Promediando las estimaciones de cada instante. Promediando las estimaciones, y me gusta esa respuesta porque incluso en el libro lo dice. Claro, aquí no le voy a mostrar que se está promediando, pero en el libro lo dice. Pudiéramos promediar los valores de las dos Q, o pudiéramos sumarlo. En el algoritmo que ellos muestran está sumado, pero sí se podía utilizar promediándolo. Es decir, como son dos tablas, agarro uno, la sumo con la otra y divido entre dos.
Y eso sería para seleccionar la acción. Entonces, normalmente en QLearning seleccionamos la acción de QDSDA. Entonces, de QDSDA aplico Epsilon Greedy, por ejemplo, es lo que normalmente hacemos. ¿Y qué fue lo que vieron acá? ¿Qué tal si no sacamos la acción de allí, si no la sacamos considerando dos tablitas? Entonces, la que muestra el algoritmo en el libro, ellos la sumaron. Dice, bueno, ¿qué tal si agarramos Q1 de SDA? Claro, la suma es por cada campo, ¿no? O sea, se suma este campo con este campo. Es decir, el estado 0 con la acción 0 en Q1 se suma con el estado 0 en Q2 con la acción 0 en Q2. Entonces, yo sumo y voy a tener pudiera interpretarse como que voy a tener otra tabla, una tabla resultante. Y en esa tabla resultante que yo voy a aplicar el Epsilon Greedy. Ahora, muy bien, David, porque me respondiste lo primero que hay que considerar. Y lo segundo que hace falta por responder es cómo puedo yo hacer para decidir cuándo lleno una tabla o cuándo lleno la otra o las lleno al mismo tiempo. ¿Qué se les ocurre? En tal caso, debería ser depende de las acciones, una con una acción y la otra con otra acción. Vamos a escuchar a otra persona. Vamos a ver aquí. Abraham, gracias Abraham. Vamos a escuchar a otra persona aquí. Francisco, ¿estás por allí? Sí, profe. ¿Qué se te ocurre, Francisco? Estoy hablando es de cómo pudiera yo decidir cuándo llenar una tabla o cuándo llenar otra, o si la lleno las dos a la vez. ¿Se te ocurre algo? O sea, con las mismas intuiciones que hemos visto de los otros algoritmos, porque recuerda que todo esto es usar las mismas ideas y ordenarlas. Sí, profe. Estoy tratando de analizarlo. Ok, vamos a ver. José está por ahí, José Briseño. No está. Natanael sí estaba. Sí, profe, aquí estoy. Ajá, mira, QLearning era rellenar una tabla. Ahora con doble QLearning vamos a rellenar dos tablas. Lo que estoy preguntando es que si se te ocurre alguna intuición para decidir cuándo lleno una o cuándo lleno la otra, o cómo las lleno. Sería llenar las dos, ¿no? Bueno, no, o sea, se me ocurre, no sé. Ok. Pero vamos a Las escuchar dos una más serían. y les doy yo la respuesta. Adelante, David. Bueno, si la idea es combatir el sesgo, creo que podría ser aleatorio. Sí, señor, pero te está hoy respondiendo todo, David, a la perfección. Hoy no va a dejar para nadie, David. Mire, aprovechando lo que aprendimos de Monte Carlo y ese potencial que tiene la aleatoriedad para describir los comportamientos en la realidad, si se quiere. O sea, porque la aleatoriedad, me voy a ir al ejemplo de descubrir pi, el que vimos, que teníamos un cuadrado y dentro del cuadrado estaba la circunferencia. La aleatoriedad de alguna manera me va a mostrar los comportamientos en las proporciones. Y proporciones de alguna manera está relacionado con los promedios. Entonces la aleatoriedad es con los comportamientos, quise decir,
es muy poderosa en estos casos. Y de hecho, así es como se resuelve, aleatorio. ¿Qué tan aleatorio? Probabilidad igual a 0,5. Así lo resuelven. Y la otra modificación que hacen es que relacionan la actualización de una tabla con la estimación de la otra tabla. Entonces, ese potencial de la aleatoriedad y la combinación de seleccionar la acción utilizando Epsilon Greedy, pero de las dos tablas, permitió resolver ese sesgo. Entonces voy al algoritmo para que lo vean. Y en el algoritmo voy a ir directo a la ecuación de Q1. Si se ponen a ver, es exactamente lo mismo de Q1. Es el valor nuevo va a ser igual al valor anterior. Cuando digo el valor nuevo me refiero al valor de un par estado-acción. Va a ser igual al valor anterior más la tasa de aprendizaje, que es alfa, multiplicado por la recompensa obtenida, más gamma. Y recuerden que gamma siempre estaba asociado al futuro, que es lo que siempre les he destacado. Entonces, en Q-Learning yo lo que tenía era gamma multiplicado por la expectativa futura, pero de la misma tabla. Entonces, voy a devolverme al algoritmo de Q-Learning, el que les había puesto al inicio. Aquí está. Gamma por el máximo valor del estado futuro, que es lo que está acá. Pero lo importante es que eso se saca de la misma tabla Q. ¿Y cómo hacen en doble Q-Learning? Lo sacan de Q2. Aquí está este valor. Esa es la diferencia. Entonces así relacionan ellos las tablas. Porque a esto, si yo lo pudiera llamar de alguna manera, yo lo pudiera llamar que esta es la expectation, la expectativa. Y bueno, el otro término que está restando, que es lo mismo. Entonces, en realidad lo que se está haciendo es eso. Simplemente utilizando la expectativa aprendida en la otra tabla. Y cuando voy a actualizar Q2, hago lo inverso. Aquí lo pueden apreciar, la que estoy subrayando en azul. Wow. Ahora, ¿cómo aparece lo que les dije con respecto a la selección de acción? Aquí me dice, usa una política derivada de la suma de Q1 más Q2, que es lo que habíamos dicho, que había dicho promedio, y yo le dije, sí, esa es una de las opciones, y la otra es sumarla, simplemente. El otro punto era cuándo llenar cada una de las tablas, y aquí está la respuesta. Con probabilidad 0,5 llene Q1 y con probabilidad 0,5 llene Q2. Eso quiere decir que en cada step, porque este loop que puedes ver de actualizaciones por step, aquí lo voy a resaltar, por cada step yo voy a actualizar una sola ecuación. Pero por cada step yo voy a usar las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque para actualizar una voy a utilizar la estimación de la otra y para seleccionar la acción voy a utilizar la combinación de ambas. Esa es la intuición de este algoritmo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Tengo una duda con la parte de que dices que suma Q1 con Q2. ¿No tendría que sacar un promedio? ¿O a qué se refiere con la suma? No, en este caso es la suma directa. Por ejemplo, Q de F1, Q1 de F1 a 1 más Q2 de F1 a 1.
Entonces, se suma 1 a 1. ¿Sí lo ve, Albert? Esto es Sí, una... o sea, sí, tendría la suma, que sería como, Ajá, sería lo la mismo que suma. tener el promedio, solo que dividido entre 2. Exactamente, sería Son las equivalente. mismas proporciones, pues. Exactamente, las mismas proporciones, exactamente. Por eso era que estaba correcto lo que dijo David. ¿Alguna otra duda? Pero se prefiere mantener dos tablas por separado en vez de una en la que se mantenga el promedio, porque para aplicar la actualización del estado de acción así, con la fórmula que se muestra. Repite, por favor, Diego. Que se utilizan dos tablas en vez de tener una sola que lleve el promedio, porque así podemos aplicar la ecuación para actualizar el estado. Exactamente, porque necesito el valor de la otra tabla para actualizar la opuesta, pues. Exactamente es así. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces sigamos, diapositiva siguiente. Ajá, este es el entorno que vamos a ver hoy, y es el entorno del acantilado. Entonces, en el entorno del acantilado, el objetivo, hay un solo estado inicial, el que está en la esquina inferior izquierda, y hay un solo estado final, en la esquina inferior derecha. La idea es que el elfo que está aquí en la esquina inferior izquierda se desplace, puede pasar por cualquiera de estos puntos de la grid y llegue hasta donde está la galleta. Pero si él cae en el acantilado, él regresa a su posición inicial. Esa es. Entonces, pudiera ser algo así. Él pasa por aquí, decide irse por aquí, de repente decidió bajar, vuelve otra vez al estado inicial. Lo importante acá es que no voy a tener recompensas positivas en este entorno. Entonces, pasar por cada uno de los estados va a tener una recompensa de -1, y caer en el acantilado va a tener una recompensa, si quiere lo voy a llamar penalización, y dejamos asociar recompensa a algo positivo. Voy a recibir una penalización de -100. Cuando alcance mi objetivo, no voy a subir -1, sino voy a tener 0. Entonces, si se ponen a ver, aquí hay valores negativos por todos lados y no hay recompensa positiva. Es decir, lo máximo es el 0. Veamos entonces con mayor detalle lo que serían los estados. Los estados serían entonces cada uno de estos espacios de la grid, del 0 al 47, pero los que están en el acantilado no van a ser un estado de permanencia, sino que van a ser una manera de que él sea penalizado, porque cuando él caiga en el acantilado, inmediatamente vuelve a la posición inicial. Adelante, Diego. Este sería un entorno probabilístico. No, este es determinista. Es Entonces, determinista porque si yo elijo izquierda, él se va para la izquierda. Ajá. ¿Y por qué la gente elegiría caerse al acantilado entonces? Porque no sabe. Claro, cuando no sabe. Ah, ok, es desconocido. Aprende. Claro, es desconocido. Okay. Él dijo, ay, ¿qué tal se mueve por acá? Y de pronto llegó a la meta. Pues no, me dolió. Exactamente. Adelante, Jorge. Disculpe, profe, cuando se cae por el acantilado no terminaría el episodio,
Porque dice que se mueve de una vez. Es como otra cláusula en este caso. Sí, en este caso es distinto el entorno y solamente termina cuando llegas al estado 47. Vale, gracias, profe. Es decir, la única manera que ese terminated, esa variable que nosotros usamos para saber cuándo termine, la única manera que sea true es que llegue a 47. Y este es el detalle, podría tardar muchísimo en llegar a 47. Ajá, pudiera quedarse allí dando vueltas. Dale, Alfredo, adelante. Eso quiere decir que los estados que corresponden a los acantilados no son considerados estados finales. No son considerados estados finales, eso es correcto. Ok. Eso sucede porque en cualquier posición de ese acantilado me devuelve a la posición inicial. Exactamente, cualquiera me vuelve a la posición inicial. Y en este entorno, esta posición inicial siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma, exactamente. Ok. Una pregunta, Jesús, perdona. Adelante. En el caso de que van a la posición inicial, quiere decir que es que cualquier movimiento que llegue al acantilado tiene de una vez trayectoria al inicial. No es que me caigo al acantilado, tomo una acción y luego vuelvo al inicial, ¿verdad? Exactamente, va directo al inicial, pero con su recompensa de menos 100. Listo. Y aquí la tenía aquí. Entonces, más o menos es así la representación que tengo en la pantalla, que es todo el espacio que no es acantilado tiene una penalización de -1. Eso es para que el agente esté obligado a encontrar el camino más corto. Es que estoy pensando de pronto que para el entorno de los hielitos sería bueno poner algunos hoyos así, de tal manera que si el bloque se cae, pues está penalizado, si uno mismo se cae, está penalizado, hasta que encuentre la forma óptima de mover los bloques. Ok. Y el -100 del acantilado, como está aquí en toda la zona esta. Y aquí no aparece recompensa, porque como te digo, es 0 llegar a la galleta. Ahora, ¿cuáles son? Aquí es importante, porque en Jin no hay una convención para el mapeo de los puntos cardinales, los movimientos en función de los puntos cardinales con los índices. En otros entornos hemos visto que comienza en la izquierda, pero en este entorno el 0 comienza arriba. Y este sí es como el sentido horario. Comienza arriba, y después viene derecha, abajo y a la izquierda. En realidad me parece raro porque deberían haber convenciones. De todos modos, para usar un algoritmo sí es transparente porque lo que nosotros sabemos es que hay acciones. O sea, nosotros en realidad no las interpretamos como qué significa cada acción. Eso lo va a descubrir la gente. Entonces, bueno, eso para que quede allí, tengan esa consideración. Adelante, Abraham. Una consulta. ¿Qué sucede si de casualidad me voy o hago la acción 3? Me quedo en el mismo estado, ¿verdad? Ajá. Ok. Ajá, entonces veamos el código. Ajá, el código está acá. En realidad, la estructura es la misma que la de QLearning. Los cambios fueron 2. Lo primero es agregar otra tabla que llamé Q2, agregar la probabilidad de 0,5 para decidir cuál tabla voy a usar y hacer la combinación de que cuando voy a actualizar la tabla de Q1 utilizo la estimación de Q2 y cuando voy a actualizar la de Q2, que es la línea 34, utilizo la estimación de Q1, que es la línea 36. Ahora, el cálculo de hacer la suma de todas las acciones asociadas en un estado, inicialmente lo había hecho por separado. Pero el cálculo haciéndolo por separado se paga en tiempo de ejecución. Entonces, actualizándolo cada vez que hago
aprovechando las actualizaciones de las tablas Q, es más rápido. Entonces, por eso lo implementé así. Entonces, aquí ya siempre que mire Q1 o 2, que llamé a esa suma, siempre la voy a tener actualizada. Eso es. Entonces, como ya la tengo actualizada, ejecutar la acción va a ser en función de esa, de Q1 2. Y Q1 2, eso se ve aquí en Get Action, línea 52. Y cuando me dicen que es greedy, voy a sacar mi mejor acción de Q1-2, que es la tablita sumada. Entonces va a suceder tanto cuando obtenga el greedy directamente o si lo obtengo derivado de epsilon greedy. La saco de allí, de Q1-2. Y en realidad esas fueron las modificaciones porque es la misma idea que el Q-Learning. Ahora, en el main, tengo exactamente lo mismo que tenía con Q-Learning. Voy a aprender usando la política Epsilon Greedy. Voy a jugar usando Greedy, que es lo mejor que conozco. Y el entorno que vimos con Q-Learning, que fue el taxi, lo vamos a probar ahorita. Y el nuevo que estamos viendo hoy, también lo vamos a probar. Prueba el de la princesa, por favor. Noten, el de la princesa no lo tengo. El de la princesa está en el Gene Environments. Sí, pero no lo tengo ejecutándose acá porque no tengo los paquetes. Ah, ok, entiendo. Sí. Entonces, comencemos con el del acantilado. Pues que de pronto Aquí, en unas 1000 iteraciones aprenda, ¿no? Por eso quiero revisar con este modelo. ok. Sí, debería aprender más rápido que el Q-Learning. Y la otra consideración, o vale la pena destacarlo, es que miren que yo en ningún momento estoy haciendo análisis de convergencia acá, simplemente estoy poniendo a la gente a aprender. Y el análisis de convergencia es simplemente ver a qué iteración él converge. Y de hecho esa va a ser la tarea, encontrar esos valores. Entonces, bueno, aquí le puse unos argumentos. Ok, el primero es para decirle cuál entorno y el segundo es para decirle los episodios. Ok. Entonces vamos con el entorno 0. Vamos a probar con 500. Vamos a probar con 100. Este es el del acantilado. A ver qué pasa. Con 100 le gustó quedarse allí. Como él no está actualizando la tabla Q, está simplemente ejecutando lo mejor, ahí se va a quedar. Vamos a intentar con 300. Fue suficiente con 300. No, el otro lo va a resolver más rápido. Fue suficiente con Claro, 300. con Las pruebas que yo 300 se había aprendió hecho, en ese que da vueltas. yo las había encontrado claro, no había probado tanto, pero en 500 ya he encontrado la solución. Como eso es, saben que el aprendizaje también tiene un factor de aleatoriedad, voy a ejecutarlo una vez más para verificar que 300 es un buen número. Ahí ven que en esta oportunidad está tardando un poquito más que la anterior, y es porque hay un factor de aleatoriedad ahí también. Entonces, en algunas ocasiones puede ser más largo la cantidad de steps que tiene un episodio. Pero recuerden que un episodio es llegar al estado 47. Va en 170.
Entonces, tal parece, eso quiere decir que no está convergiendo todavía. Digamos, por suerte, en algunas oportunidades encuentra la solución, pero no está convergiendo. Entonces, seguramente se requieren más. Yo probé varias veces con 1000 y con 1000 tal parece que sí, porque en ninguna me falló. Y de nuevo lo hizo bien. Entonces, bueno, esa va a ser la actividad de ustedes, lidiar con esa hora de convergencia. Y vamos a hacer la prueba del... ¿alguien recuerda con cuántas iteraciones aprendía Kulerni el problema del taxi? ¿Alguien recuerda por casualidad? 3.500, no. No, ese es el de la princesa. Ah, por eso. El del taxi. ¿Recuerdas el del taxi? Que él tenía que buscar al pasajero y llevarlo al destino. No Yo, recuerdo sinceramente, si eran 10.000 o... yo sinceramente no recuerdo, pero entonces vamos a empezar con 100. Con 100 iteraciones se quedó allí, ni siquiera se está moviendo. Vamos a ponerle entonces 1000, porque decían como que era muy poquito. Como que 1000 también es muy poquito. Yo creo que eran más de 10.000, creo. Eran más de 10.000. Ok, entonces voy a ponerle 10.000. Sí, ese orden no lo recordaba, por eso que les pregunto. No recuerdo cuánto era que usaban. Va en 7000. Llegó a 10.000. Ahora sí, miren, 10.000 fue suficiente. Recogió al pasajero y lo llevó al destino con 10.000. ¿Vieron? Voy a ejecutarlo una vez más como para verificar que ya es estable. Aunque bueno, eso ustedes me lo van a poder decir mejor después de la actividad. Va en 2000, va en 4000, 6000, 8000, 9000 y 10.000. Efectivamente lo pudo resolver. Ahora, yo no lo he probado, pero como tenemos tiempo, ¿ustedes recuerdan cuánto fue que intentamos con el Frozen Lake? Habíamos 4 millones. 4 millones, pero nunca terminó. Sí, nunca terminó con Q-Learning. Con 1.000.000 sí dio resultado, pero con 4 se quedó pegado. Ok, vamos a ver si... Así que con 2 al menos a ver si lo resuelve. Intentemos con 10.000, que el de taxi lo resolvió con 10.000. Intentemos, a ver. Ay, mira, fueron más rápidos los episodios que incluso el del taxi. Ah, claro, porque en Q-Learning recuerda que cuando caigo en el hielo, termina el episodio. Entonces más rápido. Allí está ejecutando la gente para abajo y hacia arriba.
No, parece que muy poquito, 10.000. No, pero aquí no debería ser más por lo mismo de que este entorno es estocástico. Sí. Pero aún no ha tenido Terminator, ¿no? O sea, cuánto hay que tardar. Mire, si está llegando en esas posiciones, es que ya está cerca de la política. Vamos a ponerle un poquito más, aprovechando que sí es rápido el double Q-Learning, si lo comparamos con el Q-Learning. A ver, vamos a ponerle un 0 más, a ver qué pasa. Es como contar hasta 100. Claro, el detalle de este entorno es que de repente él sí puede encontrar la mejor expectativa o la mejor estimación, pero por la misma condición del entorno, que el entorno es estocástico, puede que falle. Entonces, en esos casos, lo que se hace en esos casos para hacer experimentación es que las políticas aprendidas se guardan en memoria. De manera tal de que se puedan reproducir fácilmente sin necesidad de volver a entrenar. De hecho, hay formatos, ¿no?, para guardar los modelos entrenados. Bueno, que en otras palabras, guardar las tablas, que es lo que tiene la información. Sí, hay unos paquetes de Python especiales para eso. No, y de hecho hay varios extensiones. Entonces, es muy usado, pues. Sobre todo en aprendizaje profundo, que entrenar esos modelos requiere mucha inversión de tiempo, o sea, de consumo de memoria. De cómputo. Poder de cómputo es un desperdicio si usted logra un entrenamiento y pierde los valores. Entonces casi que es obligatorio, es necesario tener la manera de guardarlo. Aquí ya vamos en 90.000, estamos llegando a 90.000. Ajá, preparados, 99.000, 100.000 llegó. Se fue para la derecha, regresó hacia abajo, se cayó. Está brutico. Aprendió bien. Bueno, allí la idea es que ustedes experimenten con eso, pero de todos modos el Frozen Lake no va para la tarea. Pero sería bueno que si tienen un poco de tiempo, verifiquen cuántas iteraciones se requieren para el Frozen Lake. Y si lo hacen, pues lo agregan allí en la entrega esta, simplemente para conversar. Entonces, ¿cuál es la actividad? Vamos a comparar el Q-Learning y el doble Q-Learning. ¿En cuáles entornos? En el taxi y en el acantilado. Pero ya no vamos a trabajar con tablas, esto es importante. Ahora vamos a trabajar con gráficas, que me permitan ver eso mejor. Entonces, las gráficas, aquí en la diapositiva hay un ejemplo, van a tener en el eje de las X, van a tener los episodios, y en el eje de las Y va a tener la recompensa total del episodio. Entonces, noten, por ejemplo, que en este caso, al principio, o sea, como se está viendo en esta diapositiva, al principio la recompensa es de -100. Pero a medida que va pasando en los episodios, la recompensa disminuye.
a menos 25. Perdón, aumenta, porque en la recta real el 25 está para el lado derecho. Vamos a poner aquí la recta real. Está 0 para acá, están los números positivos para la derecha, 100, y están los números negativos para la izquierda, menos 100. Entonces, estar en el lado derecho de menos 100 como menos 25, como por aquí, significa que aumentó la recompensa. Aumenta, pero como cada paso me va a quitar un menos 1, va a ser un número negativo. O sea, se va a traducir a la cantidad de pasos que yo haga para llegar a la solución. Entonces, eso es lo que necesitamos que ustedes vean. Y vale la pena destacar que este no es una gráfica donde se haya probado doble Q-Learning. No lo es. Entonces, las gráficas deberían dar algo así en comportamiento, pero no con esos valores. Por eso que ustedes van a experimentar. ¿Alguna duda con respecto a la gráfica? Yo tengo una consulta, profe. Ok. En cuanto al tiempo de entrega, y si de casualidad pudiera quedar por escrito en Discord para la organización de las entregas que tenemos pendientes hasta el día de hoy. Sí, perfecto. En alguna sección especial o en la misma lista de hojas de asistencia, ponemos ahí una sección que se llame fecha de vencimiento. Sí, me parece bien, profe. Muchas gracias. Ok, y entonces esta sería para la próxima clase mía que les dije que era el 28, ¿fue que les dije? Sí, 28. Que siempre y cuando esté pasando para el día martes, ¿no? Ajá, pasando para el día martes. Pero tal parece que sí, porque Alejandro dijo que sí regresaba el sábado. Entonces, vamos a definirlo con confianza, vamos a definirlo para el 28, para que se puedan planificar así como me estás diciendo. Ahora lo que no recuerdo, déjeme volver a mirar rápidamente aquí el calendario para verificar que sea. Ajá, la próxima es la semana del 17, ajá, esa no voy a poder. El 14 sí puedo, pero es la de Alejandro. El 17 no puedo, 21 tampoco. Sí, efectivamente, es 28. Ajá, adelante, Alfredo. Profe, disculpe, si no es mucha molestia, ¿no sería mejor colocar ese cronograma de las entregas de actividades y las clases en Discord en un mensaje, como no quedó grabado en la llamada? Como para Ok, tenerlo y en un mensaje, ¿y dónde quieres que esté más accesible y fácil de en el consultar? canal de Discord o en el de evaluaciones, como para tenerlo presente ahí las fechas de las Ok, entregas. o sea, un mensaje que diga la fecha de vencimiento y listo. O en el de anuncios, ahí no dice anuncios, Sí, ¿no? puede ser. Ah, ok, está bien. Esto lo Porque escribo por allí. cuando usted mencionó las fechas, eso no quedó grabado en la llamada. Ok, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario? Ajá, con respecto a los gráficos, ver estas oscilaciones que están aquí es normal. Por ejemplo, vean la gráfica roja. Ella arranca acá, va subiendo y empieza a oscilar acá, ¿no? Ver esos comportamientos son normales. Ahora, si quisiéramos que no se viera, que no se dara tanto, si quisiéramos algo más de este estilo, tendríamos que hacer estas corridas varias veces y sacar los promedios. Entonces él va, en vez de graficar el valor obtenido una sola vez, se grafica la media. Y entonces allí va a pasar, voy a ponerlo en verde para que vean más o menos cómo debería pasar. Debería pasar por todo el medio. Debería ser así, pasar por aquí, así, la media. Y pues también es representativo, eso me dice cómo es el comportamiento. Porque yo sé que es la media y sé que algunas veces va a estar por arriba y otras veces va a estar por abajo. ¿Qué otra cosa de dudas? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase?
Perdón, vamos a hacer una especie de recuento del doble Q-Learning, aunque aplica lo mismo que el Q-Learning. Resuelve un proceso de Markov desconocido porque no tengo las transiciones, requiere interactuar con el entorno porque es de diferencia temporal, no es como el de programación dinámica que es de planificación, y él aprende por cada step. La diferencia es que con probabilidad 0,5 él va a ir actualizando Q1 o Q2. Eso es. Ajá, ¿qué vamos a ver la próxima clase? Tal como les estaba mencionando al inicio, nosotros con doble Q-Learning y con Q-Learning teníamos una actualización de estado, acción, estado, hasta acá. Pero, como les decía, es posible incorporar más elementos en la actualización, y el próximo algoritmo que vamos a ver se llama Zarza, y él incorpora la siguiente acción. Entonces, de hecho, el nombre de Zarza es por eso. Venla aquí en la S-A-R-S-A, que es estar en un estado, ejecutar una acción, recibir una recompensa y llegar a otro estado y ejecutar la siguiente acción. Entonces, vamos a estar trabajando con Zarza en la próxima clase que tengamos. Y con eso finalizamos el día de hoy. Voy a detener. Bueno, antes de detener la grabación, ¿alguna pregunta? Ok, entonces voy a tener la grabación.